Les decía, tal vez ya no se dieron cuenta, pero los últimos 3 mensajes han ido conectados y estamos compartiendo 7 bendiciones de crecer espiritualmente, 7 bendiciones de la comunión con Dios. La comunión con Dios trae siempre bendición, la comunión con Dios trae siempre, pues eso, una bendición para nosotros mismos. Y dentro de ellas hoy quiero compartir el mensaje de esta mañana con Dios. En mi comunión con Dios, yo puedo comprender la vida. Así se llama este mensaje de esta mañana. En mi comunión con Dios, en la comunión con Dios, puedo comprender la vida. La vida no es fácil de comprender. A veces la vida nos da muchas vueltas y de pronto no es fácil de comprenderla. Pero siendo hijos de Dios y estando bajo el paraguas de la bendición de Dios, bajo el paraguas de ese contrato que el Señor firmó. ¿Cuántos saben que Dios firmó un contrato con nosotros? Firmó un contrato por toda la eternidad y la tinta que usó fue la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y en ese contrato firmado con la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos grandes privilegios. Es un contrato completamente disparejo, en donde todas las ventajas las tenemos nosotros, y a cambio el Señor Jesucristo entregó su vida. A cambio el Padre entregó a su Hijo por nosotros, y nosotros tenemos todas las bendiciones. Entonces, en ese contrato, en esa relación, cuando estamos bajo el paraguas de la bendición de Dios, una de las grandes y muchas bendiciones que tenemos es entender mejor la vida para disfrutar de ella. Dios quiere que realmente podamos disfrutar de la vida y entenderla. Para disfrutar de la vida no me estoy refiriendo a solamente el hedonismo y el placer, sino disfrutar el hecho de vivir, cualesquiera que sean las circunstancias. A eso me refiero, de disfrutar el hecho de vivir. Muchas veces nosotros estamos navegando como lanchas a la deriva, en conflictos de los que creemos que no podremos salir. Y no importa, estoy hablando como cristianos, estoy hablando como cristiano, pero muchas veces navegamos en una serie de conflictos, o en algunos de ellos, en los que creemos que no podemos salir porque batallamos con situaciones bien difíciles, con dificultades que nos oprimen, que no nos gustan, que nos resultan muy difíciles. Tenemos problemas, tenemos aflicciones. ¿Cuántos están ahí? Tenemos problemas, tenemos aflicciones, tenemos preocupaciones. Y muchas veces hay una bancarrota espiritual. Sí, en nosotros los cristianos. Muchas veces hay una bancarrota espiritual, o hay una bancarrota moral, o económica, o emocional. A veces hay bancarrota en nosotros, estoy hablando de cristianos, de hijos de Dios. Pero muchas veces caemos en bancarrota matrimonial y somos cristianos, pero no comprendemos la vida y entramos en esa bancarrota porque no entendemos qué es lo que Dios quiere. No lo ponemos en práctica, o a veces Dios nos pasa por tribulaciones, Dios permite que pasemos por ellas, y al no comprender por qué esto es así, entonces viene esa bancarrota espiritual, o esa bancarrota emocional, o esa bancarrota matrimonial, tantas cosas, moral. Entonces, hermanos, para comprender la vida y para no amargarnos, porque la vida realmente es muy bella, pero también tiene muchos momentos que provocan que si no es, hace rato mi esposa decía, ¿qué sería de nosotros sin Dios? Y yo pensaba también en eso, ¿qué sería de nosotros sin Dios? Pero mientras pensaba en eso, también pensaba en el mensaje de esta mañana, y pensaba, lamentablemente, qué feo que a veces, aún que tenemos a Dios, nuestra vida no es esa vida de victoria, esa vida de paz, esa vida de alegría, de gozo. Y no lo es porque no es una vida de entrega a Dios. Igual hace rato decía, ¿cuáles son nuestros problemas realmente? Que nos
o que nos desaniman, nos desalientan. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Nuestros problemas serán acaso como los de los tesalonicenses, como les decía hace rato, en donde el recuento de la semana puede ser que hoy no vino alguien y no porque fue de viaje o porque se quedó dormido, hoy no vino alguien porque ahora está preso o porque ya fue asesinado por el policía romano? Esos eran los problemas de aquel entonces, de los hombres y mujeres del primer siglo, que en verdad se entregaban al Señor. Nosotros con problemas sencillos muchas veces estamos tan tibios, y eso nos lleva a que cuando vienen problemas, entonces nos amargamos o nos secamos, y para que ni nos sequemos, ni nos amarguemos, ni nos desalentemos, necesitamos empezar por saber que en muchas ocasiones, muchas veces, Dios permite las aflicciones. No que Él las cause necesariamente, pero las permite. No las causa, o no siempre las causa, e incluso a veces somos nosotros los que nos las causamos. Nosotros nos causamos las aflicciones, pero Él las permite con un propósito. Y es un propósito que algunas veces podemos llegar a comprenderlo en esta vida. Sí, habrá algunas aflicciones, podremos llegar a comprender el propósito aquí en esta vida, pero muchas otras veces entenderemos cuál es el propósito hasta que ya estemos allá con Él. Pero lo que sí debemos entender y tener claro y no dudar es que Dios siempre tiene un propósito cuando permite que pasemos por alguna prueba. Por eso dice en Santiago que no nos desanimemos cuando pasemos por diversas pruebas, porque en esas pruebas el Señor tiene un propósito. Y hay un propósito de parte de Dios porque Él hizo un pacto eterno contigo y conmigo. Y en ese pacto dijo: yo te bendeciré. Oye, pero ¿cómo que me bendecirás si estoy en esto? Ahí el Señor dice: te bendeciré. Antenoche, hoy es domingo, antenoche, a 3 familias en un pueblo en Oaxaca ya las habían estado hostilizando por 2 años, hasta que finalmente las desterraron de ese pueblo. No recuerdo ahorita el nombre de ese pueblo en Oaxaca. 3 familias que entre adultos, niños, ancianos suman 20 personas, y los habían estado hostilizando durante 2 años que empezaron ellos a ser siervos, hijos de Dios, a ser cristianos. Comenzaron a hostilizarlos, y finalmente los acaban de expulsar la noche del viernes, la tarde del viernes, los acaban de sacar de sus, y no creo que los hayan sacado amablemente, los expulsaron, tuvieron que ir a refugiarse a otra población cercana en Oaxaca, donde hermanos cristianos los dieron refugio. Y la causa de su delito es porque simplemente se hicieron cristianos y porque ya no quieren participar económicamente en las fiestas del Santo Patrono. Y como no quieren participar en las fiestas del Santo Patrono, les quitaron tierra, les quitaron casa, les quitaron las pocas o muchas cosas que tenían y los expulsaron. Son tribulaciones. Ahora, Dios tiene un propósito. No digo que Él sea el causante de que los expulsen, pero ¿por qué Dios permite esto? Dios tiene un propósito, y eso es algo que, aunque en este momento no lo entendamos, lo hemos de entender. Ellos lo han de entender en algún momento en su vida, y si no ahora, en la venidera, porque el Señor dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios entonces hizo un pacto con nosotros y nos dijo: estaré contigo. Ahora, Dios hizo ese pacto eterno. Él prometió estar con nosotros todos los días, en momentos alegres y felices o cómodos como estos, en momentos de persecución y angustia, pero siempre estará con nosotros. El problema está en que el ser humano, siempre, el cristiano, siempre a lo largo de la historia ha tenido la tendencia a apartarse de Dios. El hombre ha sido siempre con esa tendencia de apartarse de Dios. Dios escoge a su pueblo y su pueblo se aparta de Dios.
Dios nos da la salvación en Cristo y nosotros nos apartamos de Dios. La tendencia constante del ser humano es a apartarnos de Dios una y otra vez. Luego nos aprieta el zapato y venimos de nuevo con Dios y casi juramos, ahora sí vamos a ser buenos cristianitos, papá soy Paquito, no haré travesuras. Pero en cuanto el zapato nos deja de apretar, otra vez ya, si te vi no me acuerdo. Esa es la tendencia constante. Y todavía hoy muchos cristianos, aún viviendo bajo el pacto, no viven bajo el paraguas de la bendición de Dios, del entendimiento del propósito de Dios. Y todavía, como los que no conocen a Cristo, todavía muchos viven, como dice en Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios. Y siendo cristianos. ¿O no lo creen? ¿Cuántos no están de acuerdo? Se vale decir. ¿Y cuántos se han dado cuenta que sí pasa eso? Que muchas veces siendo cristianos vivimos como los no cristianos, Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios. Y entonces cuando muchos cristianos viven bajo sin realmente entender su posición como hijos de Dios, que viven bajo el paraguas, pero se salen del pacto, no que Dios abandone su pacto, pero salimos del pacto, entonces no experimentan los beneficios que ese pacto trae. Dios trae beneficios y Dios nos dice que nos bendecirá, pero también nos dice que estemos fieles a Él. Y entonces se desaniman porque al no entender el propósito eterno de Dios y viene algún problema, muchos cristianos se desaniman por esas aflicciones, muchos cristianos desfallecen, pierden la fe, abandonan el camino del Señor, pierden la esperanza, porque piensan que si están con Dios todo tendría que salirnos bien siempre. Y tenemos que entender que para vivir en el camino del Señor necesitamos vivir firmes, constantes y con fe. Les tengo noticias. Aunque muchos por ahí en todas partes andan diciendo que ser cristiano es el boleto para la prosperidad y la felicidad permanente y eterna y la sanidad permanente y perfecta, el Señor fue el que dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él, y espacioso es ese camino. Y el Señor dijo: entren por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos, digan conmigo, ¿cuántos? ¿Cuántos? Pocos son los que lo hallan. Entonces les tengo noticias, aunque muchos estén diciendo que ser cristiano es la garantía para la felicidad, bueno, la felicidad sí, pero para la tranquilidad, la prosperidad, la sanidad, la lana, la comodidad, el Señor sigue diciendo: el que quiera seguirme, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El problema que tenemos es que no nos negamos a nosotros mismos. Es más fácil que neguemos a Dios a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta de eso? Vean por favor 2 Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 4. Porque para vivir de acuerdo o entendiendo que estamos bajo el paraguas de Dios, y aunque pasemos a veces por dificultades, a veces la vida no sea fácil, a veces nos encontremos en la vida problemas severos, y solamente podremos, como dije en mi título, solamente podemos comprender la vida en la medida que estemos bajo el paraguas y entendiendo claramente nuestra posición en Cristo, pero fieles a Él. De otra manera, hay muchas cosas que nos empujan a no entender la vida y a decir, como dicen tantos: pero es que si Dios fuera bueno, ¿por qué me pasa esto? Si Dios existiera, ¿por qué tengo? Le echan la culpa a Dios.
al no entender la vida, porque otra vez, la vida muchas veces no es fácil de comprender. Hace 8 días, predicando en Casa de Misericordia, que fui allá, compartí un momento como parte de mi mensaje. El Señor me inspiró a compartir de las 2 ocasiones que mi esposa y yo perdimos bebés en el vientre. El primer bebito de 6 meses, el segundo de 2 meses. Lo compartí como parte de mi mensaje. Y al final se acerca una joven pareja, muy jóvenes ellos, y me dice: pastor, no sabe qué aliento nos dio su testimonio. Hemos perdido 2 bebés nosotros. Si no entiendes, mejor dicho, si no estamos claramente bajo el entendido de que Dios tiene un propósito en todo, esas cosas no son fáciles de entender. Esas cosas hacen que la vida no se comprenda. Por eso necesitamos creer en lo que dice Dios en 2 Corintios 4, 16 al 18. Segunda los Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muchos cristianos todavía tienen su confianza y basan su felicidad en las cosas que se ven. Y empezamos con esas contradicciones. Muchos todavía tienen su confianza en las cosas que se ven, en su prosperidad económica, o en su profesión, o en su negocio, o en su casa, o en sus relaciones y contactos, o en sus hijos, o su esposa, o su reputación, en cuantas cosas hay que muchos cristianos tienen puestos los ojos en lo que se ven. Y ahí empezamos al revés, dice el Señor, no mirando las cosas que se ven. Y mientras tienen muchos cristianos los ojos puestos en las cosas que se ven, entonces sí tienen mucha fe con mayúsculas. Pero ¿qué pasa si de pronto eso les es quitado? ¿Qué pasa si aquello que se ve y en lo que basan muchos cristianos su fe, y sí, creen en Dios, pero tienen ahí su tesoro? ¿Qué pasa si le fuera quitado? No olvidemos que todo es de Dios, y si Él decide, puede permitir que todo eso sea quitado. Todo es de Dios. Y si Él lo quiere, nos puede permitir que en un instante sea quitado todo eso. En un instante. De un instante a otro, la vida puede cambiar radicalmente. ¿Qué tan preparados estamos en nuestro hombre interior, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, para que si algo cambia radicalmente en nuestra vida, entonces aún así sigamos gozándonos en el Señor? Incluso hay aflicciones que si Dios quiere nos las quitaría. Recuerden que Pablo tenía un aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Y Pablo comparte ese testimonio y dice: yo tengo un aguijón en la carne. No dijo cuál. Hay teorías diversas, ¿verdad? Algunos piensan que ese aguijón en la carne era tal vez que padecía migrañas. Hay quienes no sé por qué lo dicen por ahí, lo he leído esa teoría. Otros piensan que probablemente era que empezó aunque empezó así, que desde muy joven tuvo debilidad visual. Poco después hay una teoría por ahí que dice que después de que le cayeron de los ojos las escamas, Dios le dejó esa debilidad visual. No estoy diciendo que lo crean, pero hay quienes deducen de ahí y dicen, pues tal vez así como Jacob tuvo una ojera después del encuentro con Dios, dicen, bueno, Dios cuando sacudió a Pablo le dejó una debilidad visual. Podrá ser cierto o no, no es el tema importante. Lo cierto es que Pablo dice: yo tengo un aguijón en la carne y le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite. ¿Recuerdan esto? Y Dios le contesta
¿Cuántos recuerdan la respuesta de Jesús? De varios y de gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Oye, Señor, quítame este aguijón, lo que haya sido. Señor, quítame este aguijón en mi carne. Y Dios le contestó a Pablo: bástate mi gracia. 3 veces se lo pidió, y no creo que se refiera a que las 3 veces se lo suplió en 5 minutos. Seguramente pasó algún tiempo y de todas maneras volvió a decirle: Dios, quítame este aguijón en la carne. Y a lo mejor hasta pudo haber argumentado: mira, así te serviría mejor. Y Dios le responde: que te baste mi gracia. Y Pablo lo comparte, dice: 3 veces le pedí que me lo quitara y las 3 veces me dijo: bástate mi gracia. La pregunta y el problema es que a algunos de nosotros no nos basta la gracia. Si somos honestos, a muchos de nosotros no nos basta su gracia. ¿Le basta la gracia de Dios a usted? ¿Le basta su gracia? Aunque haya un aguijón en tu carne o aunque haya una situación en tu vida, ¿te basta la gracia del Señor? Porque si así es, entonces esas congojas o esas aflicciones o ese problema va a resultar en ti y en mí, lo que dice en el versículo 17, en un mayor peso de gloria. O sea, va a aumentarse en ti, Dios va a aumentar su gloria. Versículo 17, ¿lo viste? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora debemos observar allí que Pablo dice de qué tamaño es esa, o qué tan duradera es esa tribulación. Leve tribulación momentánea, dice, ¿verdad? Esta leve tribulación momentánea. Pero si conoces un poquito la historia de Pablo, Pablo pasó muchos años de prisión en prisión. No era leve la tribulación momentánea, no fue momentánea, ni siquiera ni leve. Algunas de las veces esa prisión, si las prisiones modernas son horribles, la prisión que experimentaba Pablo, sabes que un prisionero de aquella época no solo estaba tras las rejas, en un lugar con rejas, sino que además, una de dos, o estaba encadenado a una argolla en el piso, o estaba encadenado a 2 soldados romanos, uno de cada lado. Esa era una forma de estar preso. Tenías un soldado, aquí una esposa, del otro lado el otro soldado y el otro, y los turnos eran 3 o 4 turnos, cambiaban los soldados, pero siempre con uno aquí. Imagínate el humor de esos 2 tipos, que tienen que estar ahí porque esa es su chamba, y que piensan que tú eres un delincuente. Imagínate el trato, el humor, las condiciones. ¿Cómo podía Pablo decir esta leve tribulación momentánea? ¿Sabes cómo? Porque entendía el propósito de Dios. Y porque además entendía que si esto, estar así y soportar esto, es para la gloria de Dios, él se sentía feliz. Esa era la diferencia. Él sabía ver las cosas desde el enfoque de un hombre lleno del Espíritu Santo y de quien desea que Dios sea glorificado en su vida. Y eso hace la diferencia entre cuando deseamos que Dios haga todo lo que tenga y pueda hacer por mí para que a mí me vaya bien, me sienta contento, cómodo y feliz, entre una religión centrada en mí mismo, en donde Dios tiene que esforzarse porque yo esté bien, o la comunión con Dios en donde tú entiendes que lo que sea que glorifique a Dios, eso es lo que te hace feliz. Que glorifique a Dios tu vida, que nuestra vida glorifique a Dios. Eso depende de dónde tenemos el centro de nuestra atención.
Si nuestros ojos los tenemos puestos en lo terrenal y temporal, por supuesto que solo queremos que nos vaya bien. Pero si nosotros ponemos los ojos en lo eterno, entonces alguna tribulación la entenderemos como leve y momentánea si es para la gloria de Dios. Entenderemos que nuestra vida es para glorificar a Dios. ¿Qué le pasó a Job? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos recuerdan al buen hombre Job? Ahora una pregunta. ¿Job era, como diríamos hoy, un mal cristiano? ¿Habrá sido un cristiano tibio? El libro de Job comienza diciendo en el versículo 1, el libro de Job abre con esta declaración: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre, váyale contando con los dedos, perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Era un mal cristiano? No. ¿Cristiano tibio o alcohólico? ¿Un cristiano cada 8? ¿O cada 15? Cada 8. ¿Por qué? Porque que puedo, dices. Cada que puedo. ¿Cuántas eran? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre así, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como cualquiera de ustedes, y no lo digo irónicamente, sino en serio. Un hombre así, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, cuando le empiezan a pasar todas estas cosas, no tendría motivos para decir: la vida es un asco, no entiendo la vida. No podía entender la vida. De hecho, pasó un momento en él de confusión y de decir: pues ¿qué pasa? Y llegaron sus amigos y le empezaron a decir: no, pues claro, eres un pecado cochino y empedernido, ¿cómo no te va a pasar lo que te pasa? Pero ¿sabes qué? Aunque tal vez no entendió muchas cosas que le pasaban en el momento, no entendía lo que le pasaba en el momento, pero la vida nunca lo confundió. Como digo al principio, cuando estamos en comunión con Dios podemos entender la vida, aunque una tribulación momentánea no la entendamos. Cuando su esposa desesperada, porque también siempre la juzgamos, ¡ay, malvada esposa de Job! Pero de repente puedo entender a una mujer desesperada que lleva mucho tiempo cuidando de un enfermo y de pronto ya no le alcanza para las medicinas ni en el CIMI, y le dice: ¿sabes qué? Pues ya mejor muérete. En una de esas a lo mejor tenía seguro de vida, quién sabe, ¿verdad? Pero le dice, o sea, llega un momento que le dice: maldice a Dios y muérete. Y sin embargo Job, a pesar de que no entendiera las tribulaciones que vivía en ese momento, la vida sí lo entendió. Y ese es el punto. Con Dios entendemos la vida, aunque ciertos momentos de ciertos episodios no los podamos entender o comprender, pero la vida la entendemos y la podemos entender como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque sea destruida esta mi carne, con mis ojos he de ver a mi Señor. Es la diferencia entre vivir segmentadamente y entender el panorama completo de la vida. Con Dios entendemos la vida, aunque los segmentos puedan no ser entendibles, pero entendemos que Dios tiene un propósito. Porque en la vida del cristiano hay muchas cosas que son muy dolorosas y que no tienen una fácil explicación. Eso es cierto, no vamos a idealizar, a espiritualizar. En la vida del cristiano hay muchas cosas que son bien difíciles, dolorosas y no tienen una fácil explicación. No hay una fácil explicación para un cristiano cuando ha fallecido un hijo suyo. No hay una explicación en ese segmento. O una muerte espiritual de un hijo hasta que nuevamente vuelva al camino del Señor. O una enfermedad, una quiebra
económica, o tal vez perder amigos, o ser traicionado, o tal vez vienen cosas que no esperamos. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando sucedan esas cosas? ¿Vamos a reaccionar solo segmentadamente? ¿O vamos a entender el panorama completo de Dios? Que ese es el punto importante. Porque para comprender la vida debemos saber que en todas las aflicciones del cristiano hay dos partes involucradas. Vámonos por favor a segunda. Ahí estamos, en segunda de los Corintios. Aquí mismo, dos partes involucradas. En primer lugar, versículo 17. A Dios le toca desarrollar un propósito en cada situación. Dios se compromete a que cada situación que Él permite o que Él, por la que Él nos mete o nos lleva, Él tiene un propósito y va a desarrollar su propósito. Y su propósito es sacar lo negativo de nuestras vidas y llenarnos de su gloria. Versículo 17. Ese es su propósito, sacar lo negativo de nuestras vidas, pulirnos y llenarnos de su gloria. Y la otra parte es que al cristiano nos toca enfocarnos en el propósito eterno de Dios. ¿Siguen conmigo? A nosotros nos corresponde enfocarnos en el propósito eterno de Dios, no poner nuestros ojos en la aflicción del momento, como si ese fuera el final de la historia. Mis hermanos de Oaxaca, el segmento que viven ahorita, esas 20 personas, esas dos familias, el segmento de ahorita es aflicción, es dolor, es frustración, es tristeza, es traición, porque en esos pueblos muchas de la gente son familiares. O sea, no solamente es porque, bueno, expulsaron a 20 ya, los demás, bola de gachos, ya, quédense. Muchas veces quienes los expulsaron pueden haber sido primos, tíos, el presidente municipal probablemente haya sido el suegro. Entonces ellos viven dolor, despojo, pobreza, traición, sufrimiento. Ese segmento, si ponemos los ojos en el segmento, entonces el diablo nos va a traer como resultado frustración, enojo y hasta volvernos contra Dios. Así que al cristiano, así como a Dios le toca cumplir un propósito eterno, y en este momento no lo podríamos entender, pero el propósito eterno de Dios sí. Aún en esa aflicción de mis hermanos de Oaxaca que les comparto, y que no son los únicos, siempre pasa eso, pero el propósito es eterno. Yo he conocido ahora de mi generación pastores o misioneros que son nietos o bisnietos de alguien que mataron mientras estaba sirviendo a Dios. Dios cumple su propósito. Al cristiano nos toca entender el propósito o enfocarnos en el propósito de Dios. Porque la mayoría de las aflicciones de nuestra vida que se convierten en gloria, la mayoría de ellos no van a tener resultado inmediato. Ojalá pudiéramos decir, bueno, esto pasó ahorita y ya sé cuál era el propósito. Muchas veces no. Muchas veces el resultado no va a ser inmediato. Nuestros problemas no van a cambiar de la noche a la mañana. Pero si podemos entender que hay un propósito de Dios. También he visto personas que a pesar de que han caminado con Dios por mucho tiempo, se alejan de Él cuando vienen los problemas. ¿Tú has conocido personas así? ¿Tú has visto personas que a pesar de caminar con Dios cuando vienen problemas, se alejan de Dios? Porque no comprenden el factor problema como algo de parte de Dios. Y entonces dicen, ¿y de qué sirvió tanto servir a Dios, tanto caminar con Dios? ¿Y para qué obedecer a Dios? En Santiago, capítulo 1, un poquito más adelante, busca Santiago. Después de Hebreos se encuentra Santiago. Capítulo 2. Aquí vamos a encontrar 3 ingredientes para enfrentar la vida. ¿Ya se cansaron? ¿No? Vamos a ver esos 3 ingredientes para enfrentar la vida. Les voy a pedir que, como lo hizo hace rato mi esposa,
Vamos a leer alternadamente del 2 al 8, Santiago capítulo 1, del 2 al 8. Vamos a leerlo alternadamente. Los hombres comienzan en el versículo 1, las damas en el versículo, el versículo 2 los hombres, en 3 las damas y así sucesivamente hasta el 8. ¿Ok? ¿Listos? Varones comienza en versículo 2 y las hermanas inmediatamente sin perder la conexión. Empezamos. Versículo 2 dice: Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. perfectos y caballos, sin que os falte cosa alguna. Tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche que sea agradable. Óiganse, hermanos, para que nadie vaya copiando. Sigan. Pero Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. Aquí entonces tenemos 3 ingredientes bien importantes para enfrentar la vida, particularmente en esos segmentos de dificultad. El primero está en el versículo 2 al 4. Contemplar las cosas correctas, hermanos, tengan por sumo gozo las pruebas, entendiendo que la prueba produce paciencia. Estar gozoso cuando hay problemas, ¿no dice eso? Y no está medio raro. No está medio raro. Dice ahí, cuando haya problemas, cuando enfrentes problemas, gózate, ponte gozoso. ¿En serio no se les hace raro? A mí me gusta llamarles la atención en eso así, porque de pronto lo leemos ahí, sí, ya me lo sé. Pero dice el Señor, ponte con gozo cuando estés en pruebas, dificultades. Mis hermanos de Oaxaca seguramente están pensando en eso hoy, alguien debe recordárselos. Los expulsan de su comunidad, los maltratan, los despojan y dice el Señor, gózate. Gózate cuando por mi causa te vitupiren y te persigan, gózate y alégrate que estás glorificando. ¿Estar gozoso cuando hay problemas? ¿Es fácil? No, si fuera fácil y automático, los no pediría, porque automáticamente sucedería. No lo pide porque sabe que no es fácil. Pero de acuerdo con el versículo 6, necesitamos considerarnos gozosos porque la prueba produce paciencia. La prueba produce paciencia. Entonces gocémonos porque quiere decir que por medio de las pruebas estamos madurando y creciendo. En la versión Reina Valera actualizada dice que donde dice paciencia puede producir, dice constancia. Dice, gócense cuando pasen por diferentes pruebas porque la prueba produce constancia. La constancia tiene que llevar a feliz término su tarea para que seamos maduros e íntegros y no nos falte nada, dice así. La constancia lleva a feliz término su tarea para que seamos íntegros y maduros y no nos falte nada. ¿Por qué muchos cristianos pueden gozarse aún en medio de la prueba? La clave es la perspectiva. ¿Vamos bien? En medio de la prueba solo podemos estar gozosos en medio de la prueba cuando tenemos la perspectiva correcta, cuando tenemos la perspectiva de que nuestra vida está en las manos de Dios y Él tiene el control, cuando sabemos que a través de nuestras pruebas podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Un autor llamado C.S. Lewis, yo lo he visitado en varias ocasiones. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, que hace mucho tiempo fue una película que estuvo en los cines y es una ¿cómo le llaman? Saga, porque son varios libros. Es una saga de libros, las Crónicas de Narnia. Bueno, pues C.S. Lewis dice, Dios nos habla en voz baja en nuestros éxitos. Nos habla con tono normal en nuestras ocupaciones, pero nos grita en nuestros dolores.
¿Qué les parece la frase? ¿Me ayudan a repetirla? Dice, Dios nos habla en voz baja en nuestros éxitos. Repita, por favor. Baja en nuestros éxitos. Nos habla con tono normal en nuestras ocupaciones, Habla un poco normal en nuestras ocupaciones. pero nos grita en nuestros dolores. Pero nos engaña. ¿Le hace sentido una frase de Dios? Muchas personas cuando les va bien no le hacen caso a Dios. Estoy sano, me va bien, tengo economía resuelta, tengo todo en orden. Entonces, como que no le hacen mucho caso a Dios. Tiene que venir una enfermedad, tiene que venir la pérdida de trabajo, tiene que venir un accidente, la pérdida de un hijo, qué sé yo. Tiene que venir algo para que entonces voltee y diga, Dios, dime lo que quieres. Y es por eso que a veces Dios tal vez dice, bueno, pues déjame mandarte un dolor para ver si me escuchas. No digo que sí, pero en ocasiones eso puede pasar. Así que, hermanos, cuando estemos pasando o si estás pasando por algo difícil, contempla las cosas correctas, la perspectiva correcta. Pregúntate, ¿qué quieres hacer, Dios, con esto? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres que aprenda? Es algo que debemos de hacer. En segundo lugar, el segundo ingrediente, versículo 5, buscar la guía de Dios en oración. Cuando pasamos a través de pruebas, en los momentos muy duros y confusos, entendamos que solamente podemos entender la respuesta si está en Dios. Versículo 5, si tenemos... me perdí aquí. Si nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. Necesitamos sabiduría, pidámosela a Dios en esos momentos confusos. Y el tercer ingrediente, anticipemos que Dios sí va a cumplir su parte. Versículos 6 al 8, veanlo por favor. Busca esa afirmación que estoy diciendo en los versículos 6 al 8. A ver, ¿quién lo encuentra? Ahorita les voy a preguntar. Del 6 al 8. ¿La encontraste? Si nosotros hacemos nuestra parte, no dudar, tener fe, podemos entender que Dios va a hacer su parte. Necesitamos fe para entender que Dios va a hacer su parte. Por eso nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad, esta frase me gusta. La incredulidad pone las circunstancias entre Dios y nosotros. Dios, nosotros, la circunstancia en medio. Y entonces la incredulidad, la falta de fe, hace que perdamos de vista a Dios porque la circunstancia se convierte en un muro que no podemos ver a Dios. En cambio, la fe pone a Dios entre las circunstancias y nosotros. Aquí está la circunstancia, aquí estoy yo y aquí está Dios. Y entonces nos hace perfectos y cabales. Para concluir, cuando la vida parezca que está perdiendo significado o sentido, cuando estás pasando por pruebas, recuerda que en tu comunión con Dios, Él está obrando y Él traerá fruto de gloria a su debido tiempo en medio de eso. Quiero invitarte a que te pongas de pie para pensar en esto. Cierra tus ojos, por favor. Cuando pasemos por diferentes pruebas, tengámoslo por sumo gozo sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Por difícil que pueda ser una prueba, busquemos a Dios en oración. Si no estemos pasando por una prueba, busca a Dios en oración. Él siempre va a hacer su parte. Tu parte es creerle a Dios. Su parte es cumplir su propósito en y a través de tu vida.
Por eso es que me atrevo a afirmar que esta vida que no es nada fácil, solo la podemos entender cuando estamos en comunión con Dios. Y cuando creemos que su propósito es eterno. No es, esta leve tribulación momentánea no es el fin de la historia, es el principio del propósito eterno de Dios. Quisiera que pienses en esto. Y si no estás en medio de una tribulación, gózate del Señor y gloriate en Él. Y dile gracias, Dios. Y recuerda alguna tribulación pasada que ha servido para la gloria de Dios. Lo hayas entendido o no, pero es para su gloria. Y si estás en medio de una situación difícil, dice el Señor, gózate. Voy a pedirte que pongamos la quinta.